Hoy vamos a hablar acerca de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Esta capa es equivalente a la capa de aplicación, presentación y sesión en el modelo OSI. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Este capítulo tiene dos partes importantes y en primer lugar pues hablaremos de lo que son los protocolos de la capa de aplicación, cómo es que funciona la capa de aplicación y en segundo término vamos a hablar acerca de las aplicaciones que existen en esta capa también. Bien, pues hay que recordar que en el capítulo 3, cuando vimos el modelo OSI, los estándares de comunicación en red, vimos que el modelo OSI tiene una capa de presentación, perdón, una capa de aplicación, tiene una capa de presentación y tiene una capa de sesión. ¿Ok? En el caso del modelo TCP/IP, esas tres funciones o las funciones de esas tres capas se conjuntan en la capa de aplicación. Pero para el caso es lo mismo. Realmente, funcionalmente, pues lo único que hace el modelo TCP/IP es conjuntar las funciones en una sola capa. Esto simplemente con el afán de ver las cosas un poco más, de manera más sencilla. Eh, Hay que tomar en cuenta que en esta capa justamente de aplicación es donde viven las aplicaciones que utilizamos eh, típicamente como aplicaciones de red, como por ejemplo el protocolo de transferencia de archivos, ¿no? Son aplicaciones que nacieron nativamente como aplicaciones de red y que pues están muy relacionadas con lo que es la pila de protocolos TCP/IP. Hay que tomar en cuenta que no podemos llamarle aplicación de este tipo a una aplicación como por ejemplo Word o Excel, que si bien es cierto que pueden abrir archivos a través de la red utilizando la infraestructura de la red, eh, no es cierto que estas aplicaciones nacieron nativamente como aplicaciones de red, que estén muy relacionadas con lo que es TCP/IP, etcétera. Entonces no hay que confundir. Aplicaciones de la capa de aplicación no son cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestra computadora, ¿no? Solamente algunas. Y bueno, también como recordatorio de la capa de presentación y de la capa de sesión que de alguna forma se mencionaron en el capítulo 3 también, pues hay que recordar que la capa de presentación está encargada de que las dos computadoras que se van a comunicar estén manejando el mismo formato común de datos, entrecomillado, si lo queremos ver así. Aquí es donde podemos nosotros definir o es donde queda definido si la imagen que te estoy mandando es una imagen sin comprimir o es una imagen comprimida mediante un algoritmo que resulta como un archivo GIF o como un JPG. Por ejemplo, si tenemos un video que no está comprimido en formato AVI o un video en MP4 que ya está comprimido, que de ambos lados estén de acuerdo para el mismo formato. Lo mismo aquí en esta capa, pues está la cuestión de la compresión. Ajá. Si un archivo está comprimido con un formato zip, por ejemplo, también que se entienda en ambos lados que se trata de un archivo comprimido y que se trata de una compresión tipo zip, ¿no? Entonces, en general podemos decir que la capa de presentación se encarga de que de ambos lados el formato de los datos sea común. Encripción también, por ejemplo, esto es muy importante saberlo. La encripción de datos está relacionada precisamente con esta capa, con la capa de presentación, el cifrado, ¿no?, de los datos. Y bueno, por otro lado, la capa de sesión, que se encarga de las sesiones entre aplicaciones. Sabemos también que la capa de transporte maneja sesiones, pero estas sesiones se refieren a sesiones de computadora a computadora, mientras que las sesiones de la capa de sesión son sesiones que son entre aplicaciones. Bueno, muchas de las conversaciones entre las aplicaciones nosotros no las vemos, pero si podemos poner, por ejemplo, un Wireshark o un analizador de protocolos y empezamos a escuchar una conversación cuando checo mi correo, vamos a encontrarnos mensajes como, por ejemplo, hey, quiero mi correo. Y el server contesta, sí, está bien, solo que dame tu username. Bueno, mi username es este. Ok, ahora dame tu password. Mi password es este.
ok, tienes 10 correos. Y entonces tú le dices, "Ah, dame el primero de los 10, dame el segundo de los 10". Y toda esa conversación es una conversación que está ocurriendo entre las aplicaciones, ajá, y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que está pasando, ¿no? Todo eso ocurre en la capa de sesión precisamente del modelo OSI. Obviamente, lo que mencioné en la lámina anterior de la capa de aplicación, esto de la capa de presentación y la capa de sesión, pues en el caso del modelo TCP/IP ocurre justamente en la capa de aplicación, todo junto lo podemos visualizar o ubicar en esta capa, en la capa de aplicación de TCP/IP. Bien, pues dentro de este capítulo, otro concepto importante que debemos conocer es el concepto de modelo cliente-servidor. En el modelo cliente-servidor, lo que ocurre es que existe un equipo que se va a encargar de atender peticiones. A este equipo se le conoce como servidor. ¿Ok? Un servidor es un equipo pasivo, es un equipo que simplemente tiene preparados los servicios que va a prestar y está a la escucha de que alguien llegue y pida esos servicios. Entonces, cuando alguien llega, en este caso un cliente, que por ejemplo, aquí podríamos ver esta computadora haciendo una petición a ese servidor, bueno, pues entonces el servidor como que despierta y entrega lo que le haya pedido el cliente, ¿no? Entonces, términos relacionados con esto es que el cliente, por ejemplo, que puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser una tablet o cualquier dispositivo de red o dispositivo terminal de red, pues se convierte en esos equipos en el maestro y el server obviamente se convierte en el esclavo, porque está esperando para obedecer. Está esperando órdenes para obedecer, ¿no? Y entonces tenemos servidores de diferentes propósitos. Tenemos servidores de propósito específico, un servidor web, por ejemplo, que solamente sirve para eso. O tenemos servidores de propósitos generales, como por ejemplo equipos que en empresas pequeñas y hasta medianas incluso, se pone un equipo servidor que sirve como servidor web, que sirve como servidor de correo, sirve como servidor de archivos para todas las computadoras de la empresa y hasta algunos le llaman servidor de internet porque funciona como un proxy que lo que hace es gestionar páginas de afuera y entregárselas a los clientes que están adentro para evitar demasiado tráfico hacia afuera, ¿no? En el cuello de botella. Entonces, bueno, pues esta es la forma en que funcionan la mayoría de las aplicaciones de TCP/IP y la mayoría de las aplicaciones de la capa de aplicación. Ok, bueno, también tenemos por otro lado las aplicaciones de peer-to-peer o de igual a igual. P2P es comúnmente confundido con point-to-point. Y no, realmente es peer-to-peer. Peer-to-peer significa de igual a igual. En este modelo, un servidor que en el modelo cliente-servidor siempre tendría esa función de servidor, en este caso, un equipo servidor también puede convertirse en cliente o un equipo cliente puede convertirse en servidor. De hecho, este es el modelo que se utiliza hoy en día para toda la cuestión de compartir música, por ejemplo, Kazaa, por ejemplo, WinMX, Bearshare, no sé cuántas aplicaciones han salido a últimas fechas que sirven para compartir música, compartir videos. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de este tipo de aplicaciones. También tenemos, por ejemplo, lo que es la mensajería instantánea, en donde de pronto, pues tú eres cliente porque empiezas a escribir y eres servidor cuando recibes un mensaje. Ajá, porque estás pasivo y de repente te llega el mensaje, ¿ok? Como si fueras un server. Entonces, cualquiera de los dos equipos o del grupo de equipos puede iniciar la conversación. Aquí, ese es el punto clave. En el caso del modelo cliente-servidor, el servidor jamás inicia la conversación, siempre la inicia el cliente. En este caso, cualquiera de los dos la puede iniciar. Veamos ahora cuáles son las aplicaciones, protocolos y servicios bien conocidos entrecomillado, ¿no? Porque es un término que se utiliza mucho en redes. Bien, pues la primera y más conocida de las aplicaciones de la capa de aplicación y que es la que usamos todos los días es HTTP o Hypertext Transfer Protocol.
y HTTPS, que la S corresponde a Secure. Es un protocolo en donde las comunicaciones encriptadas y es prácticamente imposible snifear o chismosear con la información. ¿Ok? Este protocolo basa su funcionamiento en lo que son peticiones y respuestas. Esto quiere decir que cuando un cliente necesita algo, va y se lo pide a el servidor, y esto se considera un request o una petición, y el servidor le responde con un response, ¿ok? Fundamentalmente eso es la parte más básica de HTTP y HTTPS. Mm, los mensajes que manda el cliente cuando quiere pedir algo se llaman mensajes de GET, ¿ok? GET es cuando un cliente quiere ciertos datos del server y se los pide. Y, sin embargo, también otro tipo de interacción entre el cliente y el server es, por ejemplo, cuando el cliente llena un formulario y le da enviar, ¿no? Entonces, en ese caso, el cliente no está pidiendo información, sino que está mandando información. Esto se puede hacer por dos diferentes métodos, el método POST o el método POT, ¿ok? Estos dos métodos sirven precisamente para enviar datos al server, como por ejemplo poner tus datos en un formulario y enviarlos. Otra de las aplicaciones más populares de la capa de aplicación es las aplicaciones que se relacionan con el correo electrónico. Para el correo electrónico tenemos varias aplicaciones. Tenemos SMTP, que es Simple Mail Transport Protocol, y que sirve para enviar correos. Es decir, nosotros cuando queremos enviar un correo tenemos que hablarle a un servidor de SMTP. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el Post Office Protocol o protocolo POP, que me sirve para recibir correos. Cuando yo quiero jalar un correo de un server, utilizo POP. ¿Ok? Um, Esto quiere decir que como son dos aplicaciones por separado, puede ser que yo esté bajando mis correos de un server y mandando mis correos por otro server. En una empresa pequeña, el mismo server me va a servir para las dos cosas. Pero en empresas grandes donde se manejan grandes volúmenes de correos electrónicos, se acostumbra a poner el servidor de envío en un equipo, o la aplicación servidor de envío en un equipo, y la aplicación servidor de recepción de correo en otro equipo, en otra caja. ¿Ok? Sin embargo, déjenme decirles que estos dos protocolos ya casi no se utilizan. ¿Por qué? Pues porque ahora todo mundo checa sus correos electrónicos mediante HTTP. Entras a tu página de Google o de Gmail o de Hotmail o de lo que sea y estás utilizando HTTP para checar tu correo, ¿ok? Esto de SMTP y POP se utilizaba más cuando utilizabas Outlook empresarial, por ejemplo, o Outlook Express o alguna de esas otras aplicaciones como Eudora y muchas otras que existen, ¿ok? Pero sin embargo, otro protocolo que se utiliza hoy en día mucho para lo que es correo electrónico es IMAP. IMAP corresponde a Internet Message Access Protocol, y este protocolo fundamentalmente lo que hace es tener sincronizado tu buzón de correo que tienes con algún servidor de SMTP y POP, y mantener sincronizado una aplicación en tu computadora que por medio de IMAP se está comunicando con este server, y acá tú puedes estar viendo tus correos este, actualizados. Esto quiere decir que si tú en tu computadora borras un correo, también lo vas a borrar en el servidor de IMAP. Es simplemente para mantener de manera más eficiente sincronizado tu buzón con tu computadora. Bien, otra de las aplicaciones importantes y que utilizamos todos los días, pero ni siquiera nos damos cuenta, es el DNS o Domain Name Service. Cada vez que nosotros queremos abrir una página web o hablarle a un servidor que está en la calle por su nombre, como por ejemplo www.cisco.com, que en este momento está aquí, cada vez que nosotros hacemos eso, realmente nosotros necesitamos construir un paquete IP. Ese paquete IP va a contener en su encabezado la dirección origen y la dirección destino IP. La dirección origen pues va a ser obviamente la mía, porque es el origen de esa petición que va a ir a la calle. Pero la dirección IP de destino no la conozco. Entonces yo requiero de esa dirección IP para construir el paquete IP. Entonces lo que hago es que yo cliente,
voy y le pido a un servidor de nombres o a un servidor de DNS que me diga la dirección IP de la página que estoy queriendo abrir. Aquí se ve claramente en el ejemplo que este servidor de nombres me está respondiendo con una dirección IP que yo voy a usar para construir mi paquete IP. Ok, el chiste de este servidor de DNS es que él tiene una lista de todas las páginas web del mundo y asociada a una dirección IP. ¿Qué dirección IP corresponde a qué nombre de páginas del mundo? Sin embargo, este servidor de DNS, pues, si quisiéramos que tuviera todos los nombres de todo el mundo, sería un poco difícil porque necesitaríamos un servidor muy grande. Necesitaríamos que tuviera mucho disco duro, mucha memoria RAM. Y pues como que no vale mucho la pena el gastar tanto en tener un equipo así, siendo que nuestro proveedor de servicios lo tiene. ¿Ok? Entonces yo tengo, por ejemplo, mi conexión con Telmex y yo puedo usar en mi computadora, decirle a mi computadora que mi servidor de nombres va a ser el de Telmex. ¿Ok? Ahora, puede ser el caso en el que yo le pregunte al servidor de Telmex por una página que él no conoce y entonces él le va a ir a preguntar a un servidor de DNS que está más arriba que él en jerarquía. Y si ese servidor de DNS tampoco lo sabe, entonces le va a ir a preguntar a uno más alto que él en jerarquía. Los servidores de nombres se manejan a nivel mundial como que en jerarquías. Hay unos servidores de clase mundial muy grandes que, que es donde se dan de alta los dominios cada vez que tú creas una página nueva y que quieres tener un dominio, un nombre de dominio. Ahí vas y das de alta esos nombres. ¿Ok? Esos nombres, perdón, esos servidores son pues, los más grandes DNS del mundo, son DNS de clase mundial, y a ellos es el último recurso para preguntarle, oye, ¿cuál es la dirección IP de tal página? Nosotros podemos tener un servidor de DNS adentro de nuestra oficina, chiquito, y que me sirva principalmente como caché de direcciones. Si yo voy y pido una página web y este servidor no conocía ese nombre, va y le pregunta a un servidor de DNS que está más arriba en jerarquía y ahora ya conoce cuál es el nombre, o mejor dicho, la dirección IP de ese nombre de página. ¿Ok? De modo que cuando la próxima computadora que esté aquí a un lado mío quiera abrir esa página, este servidor ya le va a contestar rápidamente con la dirección IP de esa página que quiere abrir el otro computador que está aquí. Y mientras esa página se siga utilizando y se siga abriendo desde mi red, este servidorcito de DNS va a estarle contestando a todos cuál es la dirección IP de esa página, ¿no? Entonces, este servidor de DNS va a estar guardando las más utilizadas, últimamente utilizadas. Bien, pues otro de las aplicaciones más populares utilizadas, pues incluso sin que nos demos cuenta, es DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol. Cuando un dispositivo quiere conectarse a una red, obviamente requiere de una cierta identidad para poderse conectar, para ser alguien en esa red, ¿no? Ese ser alguien te lo brinda el tener una dirección IP. Anteriormente, pues los administradores de red lo que hacían era ponerle direcciones IP a todas las computadoras de la red de manera manual, pero pues conforme las redes fueron creciendo, esto se convertía en una tarea pues titánica, ¿no? Y sobre todo, pues en nuestros días, en donde ya conectamos a la red no solamente computadoras de escritorio, sino también laptops y también teléfonos y también tabletas y también cámaras y cada vez más dispositivos los estamos conectando a la red, pues entonces, con más razón, se hace más difícil el poder administrar las direcciones. Entonces, por esa razón, se decide implementar un servidor de DHCP que lo que va a hacer es estar prestando bajo el concepto de préstamo o renta, lease, estar prestando direcciones IP a los clientes que se quieren conectar a una red, ¿no? Entonces, un cliente que se quiere conectar a una red, una computadora como esta que tenemos aquí, pues cuando se conecta no tiene una dirección IP, entonces lo que hace es mandar un mensaje en modo de broadcast, le llega a todo mundo en esa red preguntando, hey, ¿quién es el servidor de HCP en este segmento de red, no? Y entonces ese mensaje le llega a todo mundo y también le llega desde luego al servidor de DHCP. Entonces el servidor de DHCP contesta con un mensaje de tipo DHCP offer
Y este DHCP offer lo que contiene es dirección IP, máscara, quién es tu default gateway, quién es tu servidor de nombres, etcétera. Esa es concretamente la información que te va a prestar el servidor de DHCP. Este mensaje, pues ya se puede mandar en un modo de unicast. Este mensaje le llega solamente al cliente porque no hay necesidad de que ese mensaje le llegue a todo mundo, ¿no? Entonces, cuando el cliente recibe ese paquete de información, contesta con un DHCP request y este DHCP request lo que contiene fundamentalmente es: ok, sí acepto la información que me mandaste, acepto la dirección IP. Este mensaje se manda en modo de broadcast. Le llega a todo mundo para que todo mundo se entere que hay un nuevo cuate en la red que tiene la dirección a lo mejor 192.168.1.10, ¿no? Para que todo el mundo sepa que la 10 ya está ocupada. Incluso si yo tuviera un servidor de DHCP aquí de respaldo, un servidor de DHCP2, que me estuviera sirviendo como respaldo para, por si se muere este servidor de DHCP, entonces al enviarse este DHCP request, también se entera ese servidor de DHCP2 de que la dirección 1.10 ya está prestada. Ya no la puedes prestar ni tú, ninguno de los dos, ¿ok? Y bueno, finalmente el servidor contesta con un DHCP acknowledgement o una acusa de recibo. Ok, ya sé que aceptaste la dirección que me mandaste, que te mandé. Y bueno, también está el File Transfer Protocol o FTP, que pues es un servicio que se utiliza para la transferencia de archivos. Concretamente, lo que hace un servidor de FTP es tener un repositorio con un montón de archivos y tu cliente de FTP te conectas y bajas el archivo, ¿ok? Las aplicaciones de navegador, por ejemplo, Explorer o Firefox, tienen interconstruido un cliente de FTP porque también puedes entrar mediante esas aplicaciones, mediante navegadores, a servidores de FTP y bajar archivos. Es importante saber que FTP requiere de dos diferentes puertos abiertos para poder funcionar adecuadamente. Esto quiere decir que son dos canales de comunicación simultáneos y en uno de ellos lo que haces es enviar tus datos, tu username, tu password, etcétera, y todo lo que es el control del envío y recepción de la información. Y el otro, el puerto de FTP datos, sirve para concretamente bajar y subir los archivos, ¿ok? Eso es en esencia FTP, transferencia de archivos. También tenemos Server Message Block, que también es conocido como SMB o Samba, que funciona principalmente para que nosotros podamos mapear recursos que están en un server. Ejemplo, en este servidor tenemos compartidos ciertas carpetas, tenemos incluso compartida la impresora y desde un cliente lo que hacemos es mapear estos recursos para que nosotros los podamos enlistar dentro de nuestros propios recursos. Esto quiere decir que tú vas a jalar recursos de otros servers y los vas a poner aquí en tu compu como si fuera tu impresora, tu carpeta, tus archivos. Eso es fundamentalmente SMB y esto surge principalmente para que exista una compatibilidad entre las redes de Microsoft y las de Unix Linux. Bueno, pues con esto cerramos el capítulo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP del curso de Introducción a Redes. Si te gustó el video, si te resultó informativo, te invito a que te suscribas, a que le des like y bueno, pues nos vemos en la próxima.